Damos gracias, Señor, por este día. Gloria a Dios. Vamos a tomar toda la Biblia en nuestras manos. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen su Biblia en sus manos? Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y misericordia y bondad. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en este sitio para alabar, glorificar tu nombre y para ser oidores y luego hacedores de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a entenderla, que nos dé la fuerza para vivirla, que nos abraces en tu gracia y en tu amor, nos bendiga y nos ayude, Señor. Reprendemos toda fuerza maligna que venga a dañar, a querer hacer daño, a entorpecer, a hacer confundir el mensaje de tu palabra, Señor. Estamos en tus manos, Dios amado, y creemos, Señor, que eres tú quien hablará esta mañana a tu pueblo, Señor, a través de mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a sentarnos todos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, preparado. Y le damos la más cordial bienvenida una vez más a cada uno de los hermanos que están acá en la iglesia. Un abrazo para todos, un saludo fraternal a todos, una cordial bienvenida, especialmente a quienes nos visitan. Si hay algún visitante, le damos un cordial saludo y bienvenida. Y también a quienes nos siguen por la red social Instagram. También les bendecimos y damos gracias al Señor por sus vidas. Esperamos que se sientan tranquilos, en paz, porque estamos en la presencia de Dios. Amén. Vamos a desarrollar un tema titulado Sentado delante del arca. Así se titula el tema de hoy. Sentado delante del arca. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya están todos ubicados? Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y Jesús miraba. ¿Y estaba Jesús sentado dónde? Delante del arca. ¿Qué arca? El arca de la ofrenda. Y vino una viuda pobre. ¿Quién vino? Una viuda pobre. Y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ¿quién llamó a sus discípulos? ¿Jesús o la viuda? Jesús. Muy bien. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Necesitamos comprender, mis estimados hermanos, el significado espiritual que transmitía a Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, observando las personas que iban a ese sitio
a colocar su ofrenda. Amén. Allí se aglomeraba muchísima gente. En el atrio del templo. El atrio es como decir un patio. Allí se reunía la gente a orar en ese templo. Y oraban e iban colocando sus ofrendas en el arca. Ya ven por qué tengo esto acá, ¿verdad? Y vamos a ir comprendiéndolo en el camino de la enseñanza. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba. Estaba Jesús allí y observaba el rebulicio, el poco de gente. La gente estaba orando, iban al sitio y colocaban su ofrenda. Y Jesús veía que muchos ricos echaban mucho, pero no solamente Jesús se daba cuenta que muchos ricos echaban mucho, porque resulta que la estructura del sitio donde depositaban esa ofrenda era una estructura como de boca de trompeta. Yo no conseguí una boca de trompeta, pero eso tiene una estructura así más o menos, que da hacia un depósito. O sea, la estructura de boca de trompeta que da hacia un depósito y era de metal. Repita conmigo, era de metal. Entonces, muchos religiosos con esos trajes iban a esa arca y colocaban allí sus grandes ofrendas, porque lo dice la Biblia, dice que tenían mucho y daban mucho, ¿cierto? O sea, muchos, de hecho, tenían bastante y daban mucho, es decir, daban mucho dinero. Es que era bastante lo que se recibía. Si todo el mundo daba mucho, o la mayoría daba mucho, se supone que era mucho lo que se recibía, era mucho dinero. Muchas monedas, porque en ese entonces no había billetes, eran monedas. Eran muchas monedas las que se recibían. Era bastante. Y es que realmente se necesitaba para sostener la majestuosidad del templo donde estaban reunidos. Eso no era cualquier templo. Ese templo duró 80 años construyéndose. ¿Usted sabe lo que es 80 años construyéndose? Y para esa construcción se utilizaba parte de ese dinero que entraba en esa arca. Era una cosa que llamaba la atención. Estaba como en una loma y a kilómetros se veía el templo allá. Dicen que tenían más de 40 metros de altura las torres que rodeaban ese templo. Entonces, obviamente, ese templo para sostenerse necesitaba mucho dinero. Y allí, en esas reuniones, sobre todo cuando había fiestas, muchas personas agarraban y iban al templo y depositaban su ofrenda en esas arcas que colocaban allí. En el centro del templo, del atrio, el atrio es como decir un patio, allí colocaban ellos aproximadamente 13 cajas o 13 arcas, como les dije. De esa forma, como una caja, y en la parte de arriba era como una boca de trompeta, de metal. Tenían esa forma particular, estas arcas, como en forma de embudo, trompeta a la vez. Entonces, cuando venían esos altos jerarcas, personas de poder, cuando ellos venían y se acercaban a esa arca a depositar sus grandes masas de monedas, como eso era de metal, ¿qué se evidenciaba? Un ruido. Y ellos hacían esto. Oye,
Oye, bastante plata depositaron allí. Y eso lo hacían ellos con sus trajes, con toda su apariencia de que había mucho dinero, e iban, y el depósito, el sitio donde colocaban ese dinero por sí solo hablaba. Y evidenciaba que cada persona daba una buena cantidad de plata. Entonces venía otro, y al colocarlo, fíjense que esto no es de metal, esto es como de cerámica. Pero cuando ellos lo colocaban en esa cuestión de metal, eso era como un embudo, y entonces esas monedas bajaban y hacían todo un ruido. Y se escuchaba esa bullaranga en cada arca. Y Jesús estaba así, sentado viendo, observando lo que hacían cada una de estas personas. Es decir, que a mayor sonido, mayor donativo. Muchos dicen que por eso Jesús dice en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Porque el arca tenía una forma de trompeta. Muchos teólogos, comentarios dicen que cuando Jesús hace esa analogía con la trompeta, se estaba refiriendo al lugar donde la gente depositaba sus ofrendas. Como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. Claro, cuando las personas veían que vaciaban esa gran cantidad de monedas, obviamente las personas eran conocidas como pudientes y respetadas. Y venía la persona y venía. Y eso ahorita se suena poquito, porque si eran bolsas, eso sonaba todo estruendoso. Y Jesús estaba sentado delante del arca. Pero no porque a Jesús le interesaba cuánto iban a llevar estas personas al arca. A él no le interesaba nada de eso. Ese templo que duró 80 años construyéndose, 40 años más tarde Jesús profetizó y fue destruido. Ese templo que se sostenía con esa cantidad de dinero exagerada. A Jesús no le interesaba eso. Él estaba mirando algo más allá, frente al arca. Cuando Jesús veía a estas personas que llevaban ese dinero a esas arcas, Él veía más allá. Él veía en lo más profundo del ser que iba al sitio a colocar lo que iba a colocar. Dice la Biblia en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar. Él veía más allá. Jesús tenía una visión más allá de lo que el ojo humano podía ver o de lo que el oído humano podía escuchar cuando esas monedas caían en esa arca. Su mirada estaba atenta a ver más allá de lo que los ojos físicos o los oídos físicos podían escuchar. Su mirada iba más allá de lo que las élites, la superficialidad, las riquezas, la religión podían ver. Iban más allá. Jesús en su omnisciencia sabía lo que cada uno colocaba allí. Él no tenía que revisar el arca o que le dijeran cuánto estaban dando. Él lo sabía porque Él es el todo que lo sabe, el todopoderoso, el que está presente en todas partes. Pero Él quería dejar una lección a la iglesia. Él quería dejar una enseñanza. Él no necesitaba prestar atención al sonido que hacían esas monedas para demostrar y saber quién tenía y quién podía y quién colocaba suficiente plata allí. Él sabe cada detalle de lo que hay en nuestros corazones. Él sabe cada detalle
de lo que hay en nuestras vidas y de la intención que hay en nosotros cuando damos algo para el Señor. Él lo sabe en lo más profundo. Él sabe a profundidad las intenciones de nuestros corazones cuando damos algo para el Señor. Él no necesita escuchar el sonido de las monedas. Porque Él está interesado en ir más allá, ir a nuestro corazón. Hermanos, Jesús está sentado frente al arca de nuestras vidas. Jesús está sentado frente al arca de nuestra existencia. Jesús está mirando qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, con qué intención lo hacemos. Haga bulla o no haga bulla. Él está sentado frente a esa arca, observando lo que nosotros estamos haciendo. Y miren que esto sucedía en una semana muy fluida. Esto sucedió en una semana cuando a Jesús lo recibieron, cuando vimos aquí en la obra el viernes de la semana aniversario. Cuando Jesús lo recibieron, que Hosana, Hosana, eso sucedió en esos días. Había alboroto porque había la fiesta, se iba a celebrar la fiesta de la Pascua en ese entonces. Venía mucha gente al templo. De hecho, dentro del contexto del capítulo 11 de esto que acabamos de leer, está esa entrada triunfal a Jerusalén. Pero resulta que cuando Jesús está mirando allí, viene una mujer viuda. Pero no solamente viuda, sino pobre. Y va dirigiéndose al arca, porque ella también va a colocar algo en esa arca. ¿Cómo era la mujer? ¿Era? Viuda. ¿Y era? Pobre. ¿Cómo era? Viuda ¿Y era? pobre. Es decir, era una mujer vulnerable. De hecho, la ley de Moisés establecía protecciones especiales para las viudas. Porque había muchas viudas, porque eran mujeres de hombres guerreros que guardaban la ciudad, que peleaban, que estaban en los ejércitos y morían. Y esta mujer va al arca, viuda y pobre. De hecho, de ese dinero que se recolectaba allí, debía salir una partida quizás muy pequeña para ayudar a este grupo social débil y frágil y vulnerable, como eran las viudas. Pero esta mujer no era solamente viuda, sino que era viuda y era pobre. Ya hemos hablado en otras oportunidades de la fragilidad de una mujer viuda y cómo la Biblia le da una protección en la categoría del huérfano y del extranjero a la viuda. Una protección especial de parte de Dios. Pero esta mujer no pasó desapercibida. Ahí estaba Jesús, observando. Y va la mujer y hace esto. No ni se escucha casi. 2 moneditas. Chiquiticas, las de menor valor. Ahí las colocó. Quizás dirían, ya no perdió nada. Qué pobreza. Qué miserabilidad. Llevó su ofrenda y tenía al frente nada más y nada menos que a unos ojos que lo veían todo, pero que no veían esas 2 monedas, que hacían una radiografía de su corazón. Unos ojos que veían lo más profundo del ser de esta mujer. Y en esa mirada, frente a esa mirada, esta mujer agarró sus blancas y las colocó en el arca de las ofrendas. 2 blancas eran una ofrenda diminuta. 2 blancas era, como decir hoy día,
para darle un ejemplo, 2 blancas, las 2 monedas que esa mujer colocó, era como decir hoy día menos de la mitad de $1, 30 bolívares. ¿Qué hace usted con 30 bolívares? En estos días le di un parquero 30 bolívares y casi que me lo lanzó en la cara. Lo vio así como que... Eso es lo que esa mujer... Y era lo único que tenía. Era lo único con lo que ella contaba. Era su único sustento. Era solo con lo que ella contaba. Y ella agarró sus 2 moneditas y fue al templo, sabiendo que al final allá había mucho dinero. Sabiendo que al final en ese templo había mucha plata depositada, había gente con mucho dinero. Pero esa mujer se acercó y colocó lo único que tenía. Era una ofrenda sacrificada. Era una ofrenda donde ella no vio más allá de que si lo daba se quedaba sin nada. Ella dio lo que tenía, con lo único que contaba. Era una mujer que no tenía nada. No tenía esposo, y en ese tiempo tener un esposo era la representación de su sustento. Era pobre. Eso equivalía como a 2 horas de trabajo de un día. Era lo único que tenía y ella agarró sus 2 blanquitas y las depositó. Y llegaban los otros. Llegaban. Y llegó ella con sus 2 moneditas. Las colocó allí. Ahora Jesús, cuando ve eso, se voltea a la iglesia. Porque ¿qué hace Jesús? Dice la Biblia, está con los discípulos, y ahora cuando Jesús ve eso, Él se voltea a la iglesia, porque los discípulos, nosotros somos la extensión de la iglesia, ¿cierto? De los discípulos, ¿cierto? Entonces Jesús ve eso, y ahora se voltea a los discípulos y le habla a la iglesia. Miren lo maravilloso de la palabra de Dios. Qué hermosa la palabra de Dios. Jesús ahora se voltea a la iglesia y habla a la iglesia. Porque Jesús estaba interesado en que nosotros hiciéramos lo que realmente debíamos hacer. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, o sea, iglesia, fíjense, esa mujer que está allí es una viuda pobre. Echó todo lo que tenía en el arca. Los discípulos sabían que era poquito, porque el arca por sí sola hablaba. El arca por sí sola hablaba. Y ellos escucharon el sonido del arca cuando cayeron las 2 moneditas. Ellos escucharon. Y Jesús le dice, esta mujer pobre echó lo único con lo que contaba, el único sustento que tenía. Echó mucho menos de los otros que echaron allí en el arca. Pero esos otros que echaron en el arca, echaron mucho, pero echaron lo que les sobró. Pero esta mujer, de su pobreza, de lo poco que tenía, de la miserabilidad que tenía, de lo menos que tenía, de lo más insignificante que tenía, que no tenía quizás valor para la sociedad, que no tenía quizás valor para los gastos corrientes, que no tenía ningún tipo de valor porque era algo depreciado, diminuto. Pero esa mujer, de lo poco que tenía, ella agarró y fue al arca,
en medio de la bullaranga de todas esas bolsas de monedas que echaban allí, ella hizo esto. Colocó 2 blancas. Dice Lucas 21:4, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora bien, voy a abrir un paréntesis, más o menos larguito, porque la iglesia necesita entender ciertos temas en la cual nosotros debemos estar claros. Abro paréntesis. Esto que enseña Jesús va más allá que una clase del diezmo y de la ofrenda. Va más allá. Pero necesito abrir paréntesis para que ustedes como iglesia, todos como iglesia, entendamos ese tema de diezmo y ofrenda que ya lo hemos en otras ocasiones explicado a la iglesia. El diezmo y la ofrenda sí es un acto de obediencia. No es impuesto. No es obligado. Pero sí necesario que el creyente lo haga. Que lo lleve a cabo. Ahora, para beneficio del templo, para beneficio de la obra, ok, sí. Pero ¿qué ve Jesús cuando está sentado entre el arca? Lo más profundo del corazón de nosotros. Porque ese dinero al final Jesús no lo iba a utilizar. Jesús no iba a agarrar ese dinero del arca y lo iba a agarrar y iba a administrar los gastos de... No, Él no iba a usar esa plata. Ese dinero se perdió porque 40 años después ese templo fue destruido. Pero Jesús ve la intención del corazón de nosotros. Ve lo más profundo de nuestro ser. Allí donde Él quiere trabajar. En lo más profundo de nuestro ser. Y dice Malaquías, sí lo dice. Malaquías dice 3:10, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso lo hemos escuchado varias veces. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si nos abrirá la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. El diezmo era muy común en el Antiguo Testamento. Pero esta mujer no estaba dando el diezmo. Eso era otra cosa. El diezmo era una ley. Era una ley que se daba de 3 formas en el Antiguo Testamento. Y cuando los afines a la teología de la prosperidad escuchen una prédica como esa, me van a crucificar por las redes. Diezmo era una ley. 10ª parte de lo que recibía. Por ejemplo, habían 3 tipos de diezmo. Por eso dije que hace un paréntesis, porque necesito que ustedes tengan una visión. Nuestra obligación va más allá del diezmo. Ya van a ver. El diezmo, habían 3 tipos de diezmo. Había uno establecido por la ley de Israel, que sería entregado a Dios como reconocimiento de su dominio supremo. Establecido en la palabra, Levítico 27:22, que decía, y el diezmo será consagrado a Jehová. La persona tenía que dar el 10% de su dinero, el 10% de sus frutos adquiridos, el 10% de su vaca, el 10% de sus ovejas, el 10% de sus tenencias, y el 10% era la 10ª parte. Eso era una ley porque era como un impuesto, porque de esa ley, como decimos nosotros que pagamos el impuesto por ley, de ese dinero se sostenía al pueblo, las necesidades. Había otro diezmo que era, cuando ellos apartaban ese diezmo, de lo que quedaba, sacaban otro diezmo, otra 10ª parte de lo que le quedaba. Deuteronomio 14, 22, 23. Diezmarás para que aprendas a temer a Jehová todos los días. De allí le daban a los levitas, a los que administraban las cosas en el templo, los sostenían y ellos no trabajaban, sino que se dedicaban a las tareas del templo.
Y cada 3 años, Deuteronomio 14, 28, 29, también se pagaba un diezmo, se daba un diezmo. Deuteronomio 14, 28, 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto. O sea, diezmo, diezmo, y después 3 años, diezmo de todos tus productos. Y lo guardarás. Pregunto, ¿lo está diciendo Juan Carlos Reyes? Dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra en el Antiguo Testamento. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Pero era una ley que se establecía al pueblo, pero había una recompensa. Y la recompensa era la bendición de Dios. Por eso dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en casa. Era una ley para el pueblo de Israel. Para una nación que necesitaba sostenerse. Era un sistema como un sistema tributario, algo así. No solo para cuidar las necesidades del pueblo, sino para también cuidar las viudas, como esa viuda que fue allá y hizo esto. Desamparados, huérfanos, para las actividades del templo, para las fiestas anuales, para costear todas las fiestas que se hacían en el templo. Y Dios sabía que había necesidad de establecerlo como ley, y por eso en el Antiguo Testamento está establecido como ley. Y dice la misma palabra, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Dios da una respuesta con respecto a esa ley del diezmo. En el Nuevo Testamento, las cosas se tornan un poco distintas. Ya no se habla del sistema diezmo. Presta atención a lo que les estoy explicando. No vaya a tergiversar la clase. No permita que los espíritus se apoderen de sus mentes y hablen a los oídos. En el Nuevo Testamento ya no se habla del sistema diezmo. Pero, repita conmigo, pero. Pablo introduce un término, ofrenda. Y cuando Pablo introduce el término ofrenda, en el Nuevo Testamento, tenía un fin, y era el mismo fin que tenía el diezmo en el Antiguo Testamento, para sostener al pueblo de Dios, para sostener al necesitado, para sostener el templo. Es decir, que el mismo sistema que era impuesto como ley en el antiguo, se mantiene, pero aquí el Señor no lo está obligando, sino que el Señor lo está pidiendo que lo hagamos conforme a lo que haya en nuestros corazones. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ya no se habla del sistema, pero se habla de ofrendas. Y ofrenda es regalar, dar en gratitud. Cuando nosotros damos para la obra de Dios, sea la cantidad que sea, debemos dar esa en gratitud. Ahora, Jesús no está escuchando el sonido de la cantidad. Él está viendo lo que hay en tu corazón y que te lleva a dar lo que estás dando. Amén. La misma esencia del diezmo, la misma finalidad del diezmo, pero aquí no es obligado, sino es conforme a lo que hay en tu corazón. Porque usted cree que Jesús estaba sentado entonces frente del arca, porque estaba viendo los corazones de cada persona que estaba ofrendando para la obra de Dios. Y estaba diciéndole a la iglesia, hay muchos que dan mucho, pero eso mucho es lo que les sobra. Pero hay otros que no tienen nada, que están en miseria, en pobreza, pero de lo que tienen, de lo poco que tienen, de lo que les queda, porque no tienen más nada,
de eso no les importa y dan. Pero es que eso no se centra solamente en el dinero. Lo que Jesús estaba enseñando, estaba hablando de más allá, mi hermano. Las cosas de Dios tienen un significado y las cosas de Jesús tienen un significado más profundo para nuestras vidas. Más profundo de lo que tenía esa mujer pobre y viuda que no tenía nada. Esas dos blancas representaban el sustento. Lo único con lo que contaba esta mujer que estaba desamparada, que estaba desatendida, que no tenía nada ni a nadie que la representara ni que la ayudara. Eso lo representaba, eso es lo que había, con lo que contaba ella. Y ella lo entregó en obediencia al Señor. Cuando la Biblia habla de ofrendas, dice 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, fíjense que habla de ofrenda, no hay bien, pero habla de ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, la palabra prosperado viene de proporción. El diezmo era una proporción, ¿cierto? De cada 10, 1. Ahora Pablo dice, cada primer día de la semana, según haya prosperado, aparte algo. Ahora pregunto yo, si el Señor nos dice en su palabra que es según hayamos prosperado, entiendo yo que si yo recibo 1.000.000 y doy 100, no puedo dar igual que el que recibe 100, porque el que da 100 no puede dar los 100. Es un tema de proporción. ¿Y cuál es nuestra referencia? ¿Cuál sería nuestra referencia? ¿Cuál sería nuestra referencia? Quiero escucharlo de ustedes. Es la referencia que viene en la ley. Pero como es una referencia, yo debo entender que es solo una referencia, y el Señor fue tan cuidadoso de que no nos nombra, sino que nos dice, según hayas prosperado. Para que ese donativo vaya a Jerusalén, a las iglesias. Es decir, que ahora no es ley, pero ahora es un acto voluntario de nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Un acto voluntario. Según hayas prosperado. Y estaba Jesús sentado frente al arca, viendo cómo cada uno según haya prosperado, según había prosperado, estaba aportando para la obra de Dios. No nos dice la cantidad, no hay referencia de cantidad, pero sí hay una referencia de la ley establecida en el Antiguo por el Señor. Pero como iglesia debemos considerar que aunque no tenemos una imposición, una ley que nos diga que tenemos que hacerlo de esa manera, el Señor Jesús, al estar sentado frente al arca, nos está diciendo a la iglesia de que hay muchos que daban mucho, que tenían mucho, pero era sobra. Que a él lo que le importaba era lo que había en el corazón, porque esta mujer que no tenía nada, algo que era insignificante para la majestuosidad de ese templo, pero estaba entregando de su corazón algo para el Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 9, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo le diría algo, y colocaría aquí una coletilla en la palabra donde dice eso, porque Jesús está sentado frente al arca de nuestras vidas. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso es que ahora no es ley, ahora no es obligado.
Ahora Dios lo que quiere es ver tu corazón, cómo está dispuesto a entregar lo que tienes para Dios. Y eso no se limita al dinero, mi hermano. Eso se limita a lo que hay dentro de mí, a mi ser, a mis talentos, a mis horas, a mi juventud, a mi tiempo, a todo lo que Dios me ha dado. ¿Cómo lo estoy yo retornando a la obra de Dios? A veces pensamos que lo que tenemos, que el talento que tenemos, que el tiempo que tenemos, que la dedicación que hacemos al Señor es insignificante. Pero Jesús está sentado frente a nosotros viendo que estamos entregando todo lo que tenemos con lo que disponemos y de lo que Él me ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios quiere que tengamos un corazón generoso. Claro que sí. Pero dice Proverbios que hay quienes reparten y les es añadido más. Proverbios 11, 24, 25. Y quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Una seria advertencia. El alma generosa prosperará, y el que saciare, él también será saciado. Y estaba Jesús mirando a la viuda, colocando sus 2 blancas, sus 30 bolívares, que no sonaban casi en esa arca. Pero esta viuda estaba clara de lo que decía la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29, que dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ella estaba claro de eso. Porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Esta viuda pobre recibió fue esto, y su corazón estaba dispuesto a que todo lo que recibió lo puso en el arca de Dios. Estaba dispuesta a entregar todo a Dios. Estaba dispuesta a entregar su pobreza. Entregó sus miserias. Entregó sus pesares. Entregó sus preocupaciones, porque cuando tienes nada más 30 bolívares y tienes en la casa un muchacho esperando para comerse la arepa y el pan, eso es una preocupación. Entregó su angustia, entregó su aspiración, su pesar, su expectativa, su porvenir, sus días, todo, ella lo puso delante del Señor. Y estaba Jesús sentado frente a ella, viendo lo que ella estaba haciendo. Ella no tenía más nada, no contaba con más nada. Ella entregó todo lo que tenía. Y eso nos debe llamar a la iglesia a la reflexión. De nuestro dinero, de nuestro servicio, de la capacidad que tengo de prestar servicio, de nuestros talentos, de nuestra juventud, de nuestra fuerza para hacer las cosas, de nuestro tiempo libre, de nuestros dones, de nuestros conocimientos y habilidades. ¿Qué estamos entregando a Dios? ¿Qué estamos entregando a la obra de Dios? ¿Todo eso que tenemos o solamente las obras?
O como hay mucho, entregamos mucho, pero ahí sigue habiendo mucho y no nos importa más nada. Queremos figurar que suene. O esto. ¿Qué estamos entregando a Dios? Jesús está al frente de nosotros viendo qué estamos entregando. A veces tenemos tiempo para hacer cosas y no consideramos la necesidad que tiene la obra de Dios de seguir adelante y de contar contigo. Pero estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, estamos tan ocupados en nuestras cosas diarias, estamos tan ocupados en el afán de producir dinero, estamos tan ocupados en nuestro trabajo, estamos tan ocupados en el Instagram, estamos tan ocupados en la cama durmiendo, estamos tan ocupados de tantas cosas y no consideramos que debemos entregar si no tenemos el dinero, aunque sea las horas que tengo libre para dárselas a la obra de Dios. Aunque sea ese don, ese único don que hace que llegue a la iglesia y agarre una escoba y el piso quede limpiecito. Quizás de repente dentro de todo lo que se hace en la iglesia, ese doncito suena así. Pero Jesús está frente al arca viendo lo que estás dando para su obra. Jesús está al frente del arca de nuestras vidas. ¿Qué más estamos entregando? Hay que entregarlo todo a Él. Todo. Y muchas veces entregamos de repente un dinero en el arca, pero nos quedamos con cosas que también debemos entregar al Señor. Debemos entregar al Señor la ira. Debemos entregar al Señor esa falta de perdón, ese trauma, ese renconcomio, esa incomodidad que tengo con alguien o con algo. Entreguemos todo a Él, porque está frente al arca de nuestras vidas viendo qué entregamos. Haga ruido o no haga ruido. De repente lo que estoy entregando hace un ruido insignificante, pero Dios sabe que es lo único que tengo. Dios sabe que es lo que poseo. Y Dios sabe que al despojarme de eso estoy entregando todo mi ser a Él. Necesitamos entregar todo a Dios. Necesitamos consagrar nuestro tiempo al Señor. Y yo con esto no quiero decirles que se vengan todos a la iglesia a trabajar, no. Sino que ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. Hay cosas que tenemos retenidas con nosotros y no se las entregamos al Señor. Cobro, saco el 10% y hago la transferencia para la iglesia. No. Está bien, hágalo. Se utilizan para comprar los productos de limpieza, acomodar el sonido. Está bien, hágalo. Pero Jesús es más allá. Jesús ve ya las intenciones del corazón. Jesús ve que hay, si en su corazón hay la intención de lo que usted haga y al pararse aquí al frente, en medio de todos, a dar una clase, a cantar, a ejercer algún ministerio, Jesús sabe si usted quiere producir esto o quiere producir solamente esto. Jesús lo sabe, no nos engañemos. Los ojos de Jehová están sobre todos los que le tememos. Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Jesús contemplaba el sacrificio que hacía esta mujer viuda y pobre al entregar sus 2 blancas. Sonaban poco, eran insignificantes, no eran nada en comparación con todo el dinero que entraba allí. Pero era todo lo que ella era. Era todo lo que ella tenía. Era todo lo que ella contaba. Estamos entregando nosotros también
eso que es todo de mí, mis fuerzas. Si tienes juventud, hermano, aprovéchala para Cristo. Si tienes fuerzas aún y no tienes juventud, pero tienes fuerza, aprovéchala y entrégalas a Cristo. Que toda su vida, hasta el día que Cristo venga por usted, o volemos, como se decía la semana pasada, en el rapto, entre las nubes con Cristo, que toda su vida sea una historia de servicio al Señor, de entrega todo al Señor. De dejar testimonio, de hablar de lo que es Dios, de mostrar su gloria a través de nuestras vidas, de demostrar lo que ha hecho en nosotros. Si me sanó de una enfermedad, decirle al mundo que fui sano de una enfermedad por la obra de Dios. Que si me dio un talento, ese talento derrocharlo dentro de la iglesia para el Señor. Que si soy un pedagogo, un maestro, doy clases afuera, pero también quiero dar clases bíblicas para el Señor. Que si Dios me da la habilidad para enseñar, quiero ponerlo a servicio del Señor. Que si Dios me da un tiempo libre, quiero ponerlo a servicio del Señor. Eso es lo que estaba haciendo la viuda. Lo poco que tenía. Y Jesús estaba frente al arca. Porque él sabía realmente que ese sonido, aunque para muchos era insignificante, él sabía que era todo lo que esta mujer tenía. Podemos ofrendar y diezmar. Podemos dar. Pero Jesús va más allá de lo que hay en nuestros corazones. Yo necesito dar al Señor de todo lo que Él me ha dado. Yo necesito entregar al Señor y que se desarrolle en mí esa dependencia de que todo lo que tengo yo necesito darlo para la obra de Dios. Es que es necesario, hermano. En la medida que nosotros entreguemos más al Señor, dependemos más de Él, estamos más agarrados de Él y estamos más fuertes en Él. Pero en la medida que nosotros no damos para el Señor, y ojo, cuando estoy hablando de dar, no estoy hablando del dinero solamente, estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestros dones, de lo que tenemos. En la medida que nosotros nos apartemos, ¿por qué ustedes creen que muchas personas se apartan del Evangelio, dejan de servir al Señor y automáticamente pasan al mundo? Porque cuando nosotros vivimos para Cristo y servimos para Él, se produce una conexión especial, una comunión especial entre nosotros y el Señor. Necesitamos entregar lo que tenemos a Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. A veces nos ocupamos de todo, estamos ocupados con tantas cosas. Bueno, hermano, dígame si yo les muestro mi agenda, Dios mío. Anoche a las 11:30 de la noche mi esposa me mandó a llamar con Valentina a que me fuera a acostar. Porque yo no había terminado lo que tenía que hacer en todo el día de ayer. Y tuve que llegar a hacer unas anotaciones, una cuestión. Cristi, Juan Carlos, acostate por favor, que mañana tienes que predicar. Una agenda terrible. Pero ya esto que era para el Señor, ya estaba listo de antes porque mi prioridad era esto. Y las demás cosas venían después. Mi prioridad era esto. Y no se lo estoy diciendo porque sea el modelo, no. Se lo estoy diciendo porque debo inspirar a la iglesia a la cual me congrego. Debemos inspirarnos los unos a los otros. De que nuestra prioridad tiene que ser las cosas de Dios. Y una agenda terrible, hermano. Si yo a usted le hago mi agenda diaria, las cosas que yo tengo que hacer en el día, por ahí a veces se ríen algunos hermanos que le digo, porque si me pasa un mensaje, hermano, no se ponga bravo si se lo leo 3 días después. Ayer tenía yo 74 mensajes en la bandeja de entrada del WhatsApp. Y tuve que sentarme un ratito a leer porque tengo muchas cosas que hacer. Pero las cosas que son de Dios tienen prioridad en mi vida y deben tener prioridad. Y cuando veo que no tiene prioridad, que estoy medio, busco la manera de encaminar todo. Porque lo de Dios debe tener prioridad en mi vida. Debe tener prioridad en mi vida las cosas del Señor.
debe tenerla. El día que no la tenga, estoy pasando a Jehová el Señor a segundo plano. Porque me estoy poniendo yo. Porque estoy utilizando el tiempo en mí. En mis cosas primero. Y cuando digo prioridad, hermano, yo no le estoy diciendo que se meta aquí en la iglesia día y noche. No. Es que yo necesito entregar ese tiempo libre. Oro al Señor y se lo entrego al Señor para interceder por mi hermano que está enfermo. Hay muchas cosas que hacer como reino de Dios. La pequeña, pobre e insignificante ofrenda de la viuda conquistó el corazón de Jesús. Lo conquistó de tal manera que le digo a la iglesia, hay muchos que tienen mucho y dan lo que les sobra. Pero hay otros que no tienen nada y dan solamente todo lo que tienen. Dice 2 Corintios 8, del 1 al 3. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Profunda pobreza. Profunda pobreza. Repita conmigo. ¿Cómo era esta gente? Profunda pobreza. Abundaron en riquezas de generosidad. Vamos a tener que hablar seriamente después de la predicación, Franklin. No, son cosas que pasan, hermano. Fíjense. Profunda pobreza, pero ¿en qué abundaron? En riqueza de su generosidad. No tenían nada, pero lo que no tenían, lo que menos tenían, lo daban. Eran generosos. Lo voy a leer nuevamente. 2 Corintios 8, 1, 3. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, fíjense, ellos no solamente estaban en profunda pobreza, sino que vivían grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo, profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Hicieron como la viuda tal cual, en tribulación, en pobreza, pero ricos en generosidad. ¿Cómo se explica eso? En tribulación, en pobreza, pero ricos en generosidad. Y dice Pablo después, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Conforme a sus fuerzas. No se quejaron, no lo lamentaron, no agarraron el billetico que le devolvieron en todos lados, la bomba de gasolina, y para dar algo dieron el billete de $1 todo roto y partido. No hagas eso, hermano. No hagas eso, hermano. No haga eso. No dé las obras al Señor. Si no tiene, no lo dé. Pero ¿cómo usted va a ir a un sitio y le devuelven el billete y después se lo depositan en el alfolí? Porque se lo devolvieron. No haga eso. Porque aquí no está dando nada, porque allá tenemos un poco de billetes arriba que no podemos hacer nada, hay que botarlos, porque están rotos. Penden de un hilito. ¿Por qué tengo que dar eso? Eso no es símbolo de pobreza. Eso es sobra. Porque ya se lo han devuelto en otro sitio. No haga eso, hermano. Y yo no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo a la vida, a lo que tenemos por dentro, a lo que es nuestro ser. A eso me estoy refiriendo yo. Estamos hablando con esto. Gloria a Dios. Aleluya. La pequeña e insignificante ofrenda de la viuda tenía un significado especial, grandioso para ti y para mí. Que cuando nos disponemos a entregar a Jehová lo poco que tenemos, Jesús está sentado al frente de nuestra arca. Pónganse en pie y vamos a orar y vamos a leer este texto bíblico. Gloria al Señor. Dile que apague aquí. Que apague aquí.
O llévate esto. Gloria a Dios. Mateo 25, 23 dice lo siguiente. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Seamos fieles a Dios, hermano. Y entreguemos lo que Él nos ha dado. Tienes un talento y es lo único que tienes. Es la única blanca. Entrégala a Dios. Tienes una habilidad para enseñar, para hablar, para comunicar. Entrégasela a Dios. Es más, hay un resentimiento allí. Hay una cosa, que mire que en el pueblo de Dios eso existe bastante. Entrégueselo a Dios. Entrégueselo. ¿Qué va a hacer con eso allí? Porque Jesús está frente al arca y está viendo que estamos entregando quizás muchas veces cosas, pero estamos reteniendo otras para nosotros, de la cual no queremos despojarnos, que pudre nuestro ser, nuestras almas, que nos llevan al lodo cenagoso. Entreguemos a Dios. Entreguemos. Así suenen poquitas esas blancas en el arca. Entréguela. Cuando usted entregue algo al Señor, recuerde el sonido de las blancas. Es mínimo, es poquito. Pero para Dios significa todo tu ser. Significa todo lo que tú eres y lo que yo soy. Significa todo lo que tú tienes. Significa todo tu corazón derramado delante de Él. Significa la intención de un corazón de agradarle a Dios. Significa la intención de un corazón de hacer cosas para Él. Significa la intención de un corazón de entregar todo lo que tienes para Él, porque Él se lo merece. Eso significan esas insignificantes blancas. Significa la disposición de tu vida, que aún en lo poco vas a ser fiel y lo entregas a la obra de Dios. No dejes que el ego de las monedas en esa arca que hace una bullaranga se adueñe de tu vida. Eso no está buscando Dios. Él quiere que entreguemos todo lo que somos a Él. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, te adoramos y te exaltamos y te damos gloria, honra, honor y alabanza. Padre eterno, bendiga a tu iglesia. Bendiga a los hermanos que nos están siguiendo por el Instagram y que escucharon la enseñanza el día de hoy. Bendiga, Señor, a cada hermano que ha escuchado tu palabra, Dios, y permita que ella permanezca en el recuerdo, en la conciencia, en la mente de cada uno de ellos. Permita, Señor, que estemos conscientes, claros, de que tú estás sentado frente al arca de nuestras vidas, viendo cada detalle de lo que ofrecemos para tu obra, Dios, que a ti no te podemos engañar, Dios, que tus ojos ven todo y que tú no puedes ser burlado ni puedes ser engañado, que a ti, Señor, no te podemos meter mentiras, que delante de ti no podemos mostrar apariencias de piedad, de bondad, que delante de ti lo que podemos hacer es entregar todo nuestro ser, Señor, para agradarte, para hacerlo, Señor, conforme a lo que tu palabra promete, Dios, y que tú nos darás la fuerza, Señor. Señor, deseamos que un día usted nos diga, entra al gozo de tu Señor, por haber sido fiel en lo poco, Dios. Eso lo deseamos en el nombre de Jesús. Si hay una persona en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, yo le hago un llamado a que venga acá adelante y que hagamos una oración para que el Señor se entrone en su vida y en su mente y en su corazón y le ayude a entender estas verdades espirituales que son necesarias para nuestras vidas. Todos acá somos cristianos evangélicos. ¿Hay alguna persona en este lugar que no tenga a Cristo en su corazón?